la principio de las preguntas. Que al principio, como presente todo el tiempo. Muy buenas tardes a todos ustedes a este ciclo de ¿Sabías qué? Y hoy me acompaña mi hijo Esteban para que podamos juntos conversar acerca de temas, conceptos poderosos para tu vida. Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Qué lindo poder estar acá con ustedes. ¿Me puedes compartir este momento? Va a estar bueno. Va a estar bueno. Y la vez pasada habíamos estado hablando acerca del temor de Dios y habíamos hecho un primer acercamiento acerca de qué era esto de temer a Dios. Y de paso les digo que si vos tenés alguna pregunta para hacer, podés hacerla por este medio o por Instagram para que podamos, en la medida de lo posible, responderte durante este vivo. Así que estuvimos hablando acerca del temor de Dios y una de las primeras preguntas que han surgido es ¿cuál es la diferencia entre temor y miedo? Y en un sentido, si uno quisiera saber una diferencia entre estas palabras, como dijimos, lo primero que hay que hacer es ir a un diccionario para saber cuáles son las acepciones para cada una de estas palabras. Y lo que vemos es que los significados son bastante equivalentes, tanto de miedo como de temor, pero cuando nos referimos al caso concreto del temor de Dios, acá quizás estamos haciendo un énfasis en lo que la Biblia dice acerca del temor de Dios. Es decir, que la pregunta esta de diferencia entre miedo y temor, en realidad el temor pareciera tener una cuestión más arraigada hacia lo que sucede en nuestro exterior y cómo reaccionamos frente a esto, y el miedo pareciera tener una implicancia más interna, mucho más fuerte de nuestras inseguridades. Pero en relación al tema que estamos hablando, el temor de Dios, en definitiva, estamos diciendo que tiene que ver con nuestro acercamiento a Dios, la grandeza de Dios, cómo nos impresiona, cómo sentimos frente a Él esa admiración, ese deseo de conocerle más, pero por otra parte, como habíamos terminado hablando la vez pasada, esa realidad de darnos cuenta de que Dios es grande, es inmenso, es el creador de los cielos y de la tierra, y en este sentido nos da una sensación de, podemos decir, escalofrío, ¿no? Estar frente a tanta majestad y tanta grandeza. De acuerdo. Y creo que lo más importante para llevarnos de la charla anterior y para tener un buen punto de inicio hoy, es lo que justamente mi papá decía, el hecho de verlo a Dios. ¿Qué es eso que hay en tu corazón cuando pensás en la grandeza de Dios? ¿Qué es eso que nace en tu corazón cuando empezás a pensar en lo inmenso y grande y poderoso y majestuoso que es nuestro Dios? Ese sentimiento, eso que debería causar en tu corazón el pensar en la grandeza de Dios, ese es el punto de partida que queremos tener en el día de hoy para cómo a seguir la charla. Muy bien, por eso lo que queremos seguir conversando ahora es un poco lo que habíamos dejado en la vez pasada, y es ¿qué implica entonces el temor a Dios? Tratamos ya de definir qué es el temor a Dios, tratamos de definir qué es esto de que cuando estamos frente a Dios sentimos ese sentimiento de estar frente a alguien inmenso, pero por otro lado totalmente atractivo, ¿no? Que anhelamos conocerle más. Pero, ¿qué implica esto en nuestras vidas diarias, ¿no? Es decir, si yo temo a Dios, ¿qué se espera de mí? O por otro lado, ¿qué se espera de alguien que dice temer, reverenciar, respetar, tener en un alto significado para su vida a Dios mismo? ¿Qué te parece a vos?
¿qué implicaría temer a Dios? ¿Cuáles serían las consecuencias prácticas si yo temo a Dios? Bueno, creo que partiendo de esta idea que tenemos que estamos fundando, ¿no? De lo que es el temor a Dios y que no es lo mismo que hablamos de un miedo que simplemente respondes por miedo, sino que el temor, esta reverencia, esta admiración por Dios, creo que lo primero que tiene que generar es un deseo de obediencia. Cuando es un Dios tan grande, un Dios tan majestuoso, un Dios que te creó, creo que aparte de vos te conoce, sabe cada detalle de tu vida, sabe qué pasó, qué va a pasar, todo. Creo que lo primero que debería hacer es un sentimiento de rendición, de obediencia a este Dios tan inmenso que tenemos. Muy interesante, Esteban, lo que me estás diciendo, y a esto me viene enseguida la siguiente pregunta, ¿no? Muchas veces, delante de Dios, quizás hemos recibido alguna impresión de Dios, quizás hemos estado en alguna reunión en que Dios nos ha hablado y sentimos un profundo anhelo de conocerle más y de reverencia hacia Él. Sin embargo, pareciera que a veces esto como que rápidamente se desactiva en nosotros y como que este temor a Dios no trae una implicancia, una consecuencia lógica, ¿no es cierto?, de lo que es temer a Dios. En un sentido, en todo el pensamiento occidental y en nuestra forma de vivir, es muy claro que tendemos a dividir nuestros procesos humanos, ¿no? Podemos escuchar que alguien nos dice algo, eso que escuchamos lo procesamos, lo analizamos, nos sentimos o no a gusto y por último podemos tomar o no acciones en relación a eso que escuchamos. Con lo cual, ¿no? Si yo le digo a Esteban, por favor, hijo, ve a lavar los platos, él puede hacer todo un análisis interno, bueno, está bueno, mi papá me lo pide, es algo que debería hacer, pero realmente no tengo muchas ganas de hacerlo porque quizás tengo cosas mejores para este momento y realmente en vez de hacer lo que pide mi papá, prefiero irme a leer un libro o ir a ver la televisión, ¿no? Como que solemos tener una desconexión en nuestros procesos entre lo que escuchamos, sobre todo cuando lo que escuchamos viene de alguien con autoridad, y nuestra acción final. Y creo que lo mismo a veces pasa con Dios. Sí, sí, la verdad que sí. Creo que eso, el respeto que nace en tu corazón y el deseo de obediencia que nace de reconocer esa autoridad, es parte de reconocer autoridad, ¿no? Reconocer quién está sobre vos. En este caso, el ejemplo que dabas, vos sos mi autoridad como padre en mi vida de manera terrenal, entonces mi deseo, lo que tiene que nacer de mí frente a esa posición que Dios te dio, para mi vida tiene que ser una obediencia, una honra, un respeto. Y de esa manera tiene que ser igual con Dios, que obviamente muchas veces no sea de esa manera debido a nuestro pecado, a nuestra rebeldía, a los deseos de nuestro corazón que muchas veces se oponen a los deseos de Dios. Ejemplificando lo mismo que decías en un ejemplo de padre e hijo. Ciertamente este concepto es muy importante para entender cómo la Biblia piensa, cuál es la cosmovisión que hay detrás de la Biblia o la forma del pensamiento bíblico, ¿no? Cuando en la Biblia, por ejemplo, leemos en Deuteronomio 6:4, aquel famoso versículo, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno, desde el punto de vista analítico, podría tomar este mandamiento y hacer el siguiente ordenamiento, ¿no? He escuchado, lo proceso en mi mente, termino de comprenderlo, hago una asignación de valor, si me parece justificado o no, tomo una postura de si eso es lo que me place o no me place, y a lo último digo, bueno, tomo la decisión de hacerlo o no hacerlo. Es decir, entre escuchar a Dios y cumplir lo que Él me manda, a veces hay un proceso muy escalonado.
analítico y que nos lleva a veces a decir, bueno, sí, yo escucho la palabra de Dios, leo la palabra de Dios, pero, y lo que hay que entender es que cuando la Biblia dice escucha, en realidad lo que nos está diciendo, y esto es lo importante, es qué acción se espera de vos si estás escuchando a Dios. ¿Y qué espera Dios de nosotros si nos habla? Y obediencia. Obediencia, muy bien. Con lo cual, cuando hablamos de que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, algunos pueden pensar, bueno, sí, yo temo a Dios porque Dios me puede castigar, porque Dios es grande y hay, bueno, sí, obvio, sí, yo lo respeto y sé que Él es Dios, le reconozco. Pero en la práctica, temer a Dios es lo que se espera de la acción consecuente de este respeto y reverencia hacia Dios, que es la obediencia. Por eso cuando el autor a los Proverbios nos dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, lo que nos está diciendo es que el principio de la sabiduría, ¿en qué radica? En algo tan sencillo como es la obediencia. La obediencia. La obediencia a Dios. Vos estás estudiando ingeniería, materias muy complejas, mucha lógica, mucho pensamiento abstracto. ¿Y qué pensás de algo tan sencillo como decir, Dios piensa y espera de vos simplemente que Él te hable y vos no razones demasiado, sino que obedezcas a su palabra? Creo que muchas veces tenemos la idea de que la sabiduría es el ser el más inteligente, el ser el más sabio, el ser el más astuto, tener más conocimiento por ahí terrenal o de conceptos, pero es gracioso que si pensás por ahí la persona que escribió mismo esto, el Salomón, cómo a pesar de que fue el hombre después de Jesús más sabio en toda la tierra, cómo a pesar de eso no pudo terminar aplicando la sabiduría de su vida y por ahí se volvió muy sabio en su propio entendimiento, al fin y al cabo, porque terminó apartándose de Dios, ¿no? Entonces, no es tanto el saber, no es tanto el conocer, sino que ese temor a Dios, esa reverencia a Dios, te lleva a la obediencia, y el obedecer es sabio. No es el saber más que otro, o el saber más que esta persona, o el tener las mejores prédicas, o los mejores mensajes, o los mejores conceptos, sino el más obediente es el más sabio. Qué loco, ¿no? Pensarlo de esa manera. Bueno, hay todo otro capítulo que podríamos tratar en esto ¿sabías qué? Que hace referencia a cómo la obediencia no es la que nos trae la bendición, ¿no? El favor, y en definitiva cómo la obediencia es lo que nos da un buen porvenir y un buen resultado en nuestras vidas. Pero vos, Esteban, expresaste algo muy interesante, ¿no? Porque por un lado hablamos, y ya un poco cerrando el tema del temor en sí, este temor de Dios que implica obedecer, ¿no? Es decir, no simplemente tener escalofrío en un momento, sino una práctica, es decir, un temor que lleve a una acción concreta, ¿no? En un sentido podemos decir que lo mismo pasa con la fe, ¿no? Santiago dice que cuando habla de la fe, ¿no? Dice, la fe sin obras es muerta. Aún los demonios creen, pero esa fe no los salva ni les sirve para mucho. Pero cuando hay una fe que es real, es una fe que en definitiva lleva a accionar conforme a esa fe. Y en un sentido similar pasa con el tema del temor a Dios que nos lleva a la obediencia. Pero vos tomaste un tema muy importante porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y claro, ¿qué es la sabiduría? ¿No? Es decir, ¿qué es la sabiduría? Y vos, bueno, expresaste un poco... ¿Qué es y para qué nos sirve la sabiduría? ¿Para qué nos sirve? Porque sabemos que es la sabiduría, pero si no sabemos para qué nos sirve, por ahí quién quiere sabiduría, ¿no? Ahora, es interesante, ¿no? Podemos tomar algunos ejemplos. Uno puede tomar a la persona más brillante a nivel intelectual, pero quizás si uno conoce más a esta persona, ve su entorno, ve que quizás es una persona que no se lleva bien con su familia, no tiene buen trato hacia sus semejantes, tiene una vida bastante desacomodada,
sí, en lo que es intelectual, tiene su disciplina, su prolijidad, su esmero, pero como que en los otros ámbitos de la vida no es una persona que dé un fruto muy positivo y uno puede decir, bueno, wow, qué tipo inteligente. Y por otro lado, uno puede ver a un campesino, una persona que quizás ni hizo la primaria, pero que tiene una correcta actitud ante Dios, sabe llevarse bien con su esposa, con sus hijos, es una persona esforzada. Y uno dice, bueno, esta persona quizás no tiene mucho intelecto, pero realmente es una persona muy sabia, ¿no? Porque justamente hay una descripción que nos da en su libro este autor tan famoso, Charles Swindoll, creo que el libro se llama Diario de un viajero desesperado o algo por el estilo, y él hace referencia a que a veces nosotros pensamos en la sabiduría como un control de mando, donde podemos tener control de todas las situaciones, saber todo lo que va a pasar, tener todos los significados, entender cada propósito, cada proceso, cada situación. Y él dice, no, no, eso no es la sabiduría que nos enseña la Biblia. La sabiduría es mucho más sencilla. Es justamente en base a la obediencia a Dios, es saber vivir en una buena relación con el Creador y con los semejantes. Y creo que, de vuelta partiendo de lo mismo, cuando tenés cuando no llegamos a entender, pero cuando empezamos ese proceso de darnos cuenta de la grandeza de Dios, lo inmenso que es Dios, sería en realidad poco sabio seguir dependiendo de mi propio entendimiento para tomar decisiones en mi vida y no depender de lo que dice aquel que creó todo, diseñó todo y sabe todo. Lo más sabio es, y por ahí hasta el que es muy inteligente, el ignorar a Dios no lo hace tal vez tan inteligente, porque de vuelta, sabio es el que obedece a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo. Por eso es lo más, cuando uno se lo pone a pensar en detalle, es lo más lógico. Si Dios es el creador de todo, sabe todo y tiene buenos planes para tu vida y quiere que te vaya bien en la vida, y que te vaya bien no significa que seas millonario, sino que tengas una vida abundante. Eso que no te puede dar la plata, no te puede dar el oro, sino una abundancia que se nace del corazón. Y eso, ¿de dónde nace? De alguien que es obediente a Dios, que obedece al que diseñó todo. Así es. Y acá venía lo otro que decía Esteban y que preguntó hace un ratito, ¿no? Sí, en definitiva, ¿para qué sirve la sabiduría, no? Y uno puede preguntar, ¿por qué será que históricamente, aún desde que yo era más joven, se nos decía, qué bueno leer el libro de Proverbios, que es uno de los libros básicos de la sabiduría dentro de la Biblia, qué bueno es leer el libro de Proverbios a los jóvenes, ¿no? Tiene 31 capítulos, básicamente un capítulo por mes, y es bueno que los jóvenes lo asimilen, lo lean, ¿no? Lo maduren. Y uno podría preguntarte a vos como joven, ¿por qué te parece que el libro de Proverbios, ¿no? es tan importante leerlo, ¿no? cuando sos joven? Sí, es muy buena pregunta. Y creo que hoy en día, todavía tengo 22 años, ayer fue mi cumpleaños, ayer sí. Feliz cumpleaños. Cumplí 22 años, pero mirando para atrás, no te digo que tengo 30, 50 y que veo las decisiones que tomé en mi adolescencia y digo, cómo me afectaron. Tengo 22 años y hoy en día veo cómo las decisiones que tomé en la adolescencia, específicamente en la adolescencia, porque por ahí previo no tengo tanta memoria, pero durante mi adolescencia esas decisiones que tomé, cómo hoy afectan, para bien o para mal. Buenas decisiones que he tomado, puedo ver el fruto que han dado y lo bueno que ha sido tomar esas buenas decisiones, y las malas como por ahí hoy tienen consecuencias y uno termina sufriendo, teniendo que por ahí trabajar cosas que se podría haber ahorrado si hubiera tomado buenas decisiones. Y creo que partiendo desde la adolescencia hasta, bueno, durante toda la vida, pero durante la adolescencia y la juventud es donde uno toma esas decisiones que van a marcar el curso de tu vida, de esas decisiones que van a tener un efecto cuando seas grande, cuando uno está desarrollándose como
en mi caso como hombre, desarrollándose como en su manera de pensar, en tus pensamientos, en cómo procesás, desarrollando qué cosas te interesan, dónde invertís tu tiempo, dónde no invertís tu tiempo. De vuelta, hoy en día pienso y digo, por ahí estoy contento de muchas cosas que he hecho y no contento de otras cosas que he hecho, pero digo, por ejemplo, con el tiempo, digo, qué bien que aproveché mi tiempo durante mi adolescencia, ¿no? A veces uno dice, pasa el tiempo y hace lo que quiere y se la pasa, no sé, haciendo cosas poco productivas o cosas que no ayudan, y en el momento no ves las consecuencias tanto, pero en el futuro te aseguro que sí. Hoy yo veo el fruto de haber invertido bien mi tiempo, es un ejemplo, ¿no? De haber invertido bien mi tiempo durante mi adolescencia y hoy puedo ver el fruto que ha dado esa buena inversión de tiempo. Y creo que por eso es clave el libro de Proverbios, porque da muchos consejos simples, de vuelta, no sé si te da el secreto de todo el misticismo, pero te da cosas claves, simples, sencillas, que si las aplicás vas a poder ver el fruto y no en mucho tiempo. Elda, hablo de mi adolescencia y hoy tengo 22 años. Ni me imagino lo que voy a poder ver en los próximos años basado en las decisiones que tome hoy, ¿no? Claro, ahora vos fijate que interesante, porque por ahí alguno nos está escuchando y nos dice, bueno, yo soy joven eh, y cómo sé cuáles son las decisiones correctas que tengo que hacer respecto de distintos temas. Y eso es lo bueno de Proverbios. Es decir, el libro de Proverbios te ahorra el dolor de cabeza de tener que tropezar, y aún para muchos de nosotros, como dice la canción, tropezar muchas veces con la misma piedra, ¿no? Es decir, ir de tumbo en tumbo. ¿Por qué? Porque uno a veces juega a prueba y error, ¿no? Bueno, esto me gusta, ¿y cómo sé si esto me va a dar un resultado final positivo? Y bueno, pruebo, ¿qué va a hacer? Pero en todo esto hay un gran riesgo. Y por eso muchas veces, como decía Esteban, a veces uno ha tomado decisiones negligentes y que hoy uno dice, ¿por qué hice esto? Mira, esto, si lo hubiese trabajado de otra manera, hubiera sido más fructífero para mí. Pero eso es lo bueno del libro de los Proverbios. Y por eso es bueno que de joven tú lo puedas leer, de adolescente, aún de niño. ¿Por qué? Porque ahí te va a dar unas premisas básicas de lo que es la sabiduría, lo que Dios espera de vos, y justamente te va a enseñar a que tus decisiones tienen consecuencias. Y si tú quieres buenas consecuencias para tu vida, presta atención a lo que dice el libro de los Proverbios. No digas tú. ¿No? Bueno, No. sí. Acá lo cargamos porque cuando se pone muy Muy predicador empieza con el tú. en vez del vos, pero bueno, Pero creo que eso que decías es crucial, porque muchas veces, y este es el pensamiento que pasa siempre en la adolescencia o en la juventud, uno se piensa que es la excepción a la regla. Se piensa que, bueno, esto le pasó a otros, pero a mí no, o yo sé que va a ser diferente, o no me va a pasar así, o no me va a pasar esto. Y uno siempre tiene esta tendencia que es, yo soy la excepción a la regla, a mí no me va a pasar, o lo voy a hacer diferente, o me las voy a arreglar. Y creo que ese es el error más tonto que uno puede cometer, porque la realidad es que han pasado miles y miles de años desde que este libro se escribió y creo que cuando la mayoría, creo que todos los que lo han leído y que han tenido una vida entregada a Dios hoy pueden decir de que los frutos de seguir y obedecer y prestar atención a esos consejos dan un fruto para bien, y creo que como jóvenes, como adolescentes o para los que están comenzando mismo su caminar en Dios, este libro es súper importante. Es súper importante porque de vuelta te vas a ahorrar muchos dolores, te vas a ahorrar el tener que pensar cosas que ya otros vieron. Está bueno porque son consejos de gente que ya pasó cosas y las dejaron escritas para que vos no las tengas que pasar y te puedas ahorrar muchos dolores, muchos problemas y mismo cómo solucionar situaciones de la vida, ¿no? Entonces creo que es para todos, pero creo que para el joven, ¿no? Y el adolescente es sabio no saber que no sos la excepción a la regla y que si la Biblia dice algo sobre algún tema, obedecer porque el que la escribió quiere lo mejor para vos. Y te ahorra dolores de cabeza, ¿no? Sí. Ciertamente, si hay algo que
que nos enseña el libro de Proverbios, como ya expresamos, es que nuestras acciones, nuestras decisiones tienen consecuencias. Y qué bueno que como niños, adolescentes, jóvenes, antes de cosechar consecuencias negativas en nuestras vidas, podamos tener esto en claro y podamos ir a la palabra, ¿no? Para poder, ¿no? Sembrar correctamente, actuar correctamente, porque son leyes, ¿eh? Son principios, regularidades que se dan, ¿no? Así como uno puede decir, está la ley de gravedad, ¿no? Si vos dejás caer un objeto en la tierra, ¿no? Es decir, lo soltás, el objeto cae. Es una ley, una regularidad, algo que sucede en todas partes de la tierra y, y pasan los siglos y siguen sucediendo, ¿no? Y estas son leyes de vida, leyes espirituales, leyes que tienen que ver con comportamientos que traen consecuencias. Muy bien, no sé si tenemos algún tipo de pregunta o vos tenés alguna pregunta. Sí, algo que está bueno. ¿Qué otras, además del libro de los Proverbios y de la lectura de la Biblia, que debería ser nuestro fundamento para, obviamente, la sabiduría y el cultivar esta vida eh, llena de sabiduría y de obediencia a Dios, ¿qué otras formas o de qué otras formas Dios nos puede hablar y dar sabiduría? ¿Qué otros canales Dios puede usar para hablar sabiduría sobre tu vida? Bien. Lo cierto es que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Pero por otra parte, también es cierto que hay muchas circunstancias en la vida que son únicas y que si bien hay principios en la Biblia que nos pueden ayudar a decidir, es bueno, aparte de tener esos principios, poder consultar en oración, ¿no es cierto? Y sabemos que el Señor Jesús dijo que Él nos envió su Espíritu Santo para enseñarnos todas las cosas. En este sentido, nuestra comunión, nuestra relación con Dios, nuestro pedido, oración, clamor a Dios y aprender a escuchar la voz de Dios y tener paciencia. Y si son temas que uno dice graves, importantes, no movernos sin tener claridad respecto a lo que Dios dice en su palabra y lo que Él habla a nuestra vida por medio de su Espíritu Santo, obviamente que es otro elemento fundamental, ¿no es cierto?, para adquirir sabiduría, ¿no? Leer la palabra y escuchar la voz del Espíritu. Y por otra parte también, porque también lo dice el libro de los Proverbios, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Eso es muy bueno porque si bien por ahí el libro no tiene todas las respuestas para todas las situaciones de la vida porque no hay tanta, como decías, hay tanta particularidad en lo que es la vida de cada uno, decisiones que tiene que tomar. Tengo 2 ofertas de trabajo, ¿qué elijo? Son 2 buenas, hay veces que, o sobre un montón de situaciones que pueden darse que uno no sabe o no está seguro de qué decisión tomar. Este libro tiene muchos tips y consejos para dónde encontrar consejos, ¿no? En la multitud de consejeros está la sabiduría, es un tip donde uno puede ir a distintas personas, gente más experimentada, gente que sabe, gente que confías o gente que Dios puso en tu camino para poder consultar sobre estas decisiones, ¿no? Y en este sentido uno tiene que ser abierto al Espíritu Santo y abierto a escuchar consejos de personas sabias, ¿no? Y a veces las personas sabias son personas que han tenido esta capacidad de tomar buenas decisiones, ¿no?, en distintas áreas de la vida y de las cuales nosotros podemos nutrirnos. Y yo te animo a vos, joven, ¿no? Jovencita, ¿no? Que aún, salvo casos excepcionales, ¿no? Sabemos que hay algunos casos que realmente mejor no escuchar, pero qué bueno es, aunque tu padre y tu madre quizás aún no sean creyentes, que también los puedas escuchar, porque ellos también de parte de Dios son una autoridad para tu vida y quizás puedan ser gente sabia, ¿no? Gente sabia que ha tomado decisiones correctas y por supuesto, entendiendo la guía del Espíritu Santo, qué bueno que cuando tú tomes alguna decisión importante, más allá de leer la Biblia,
y escuchar la voz del Espíritu Santo en oración, también puedas consultar, ¿no? Por ejemplo, a tus padres, porque Dios también les ha dado sabiduría a ellos, ¿no? Muy bueno eso. Está muy bueno. No nos olvidemos que si Dios pudo hablar, como en el libro de Números, a través de un burro, obviamente Dios puede hablar a través de nosotros, que somos algo mejores que un burro, aunque creo que a veces somos más tercos que los burros, ¿no? Ese es nuestro problema. También puede ser. Pero ¿a qué voy? Toda buena dádiva viene de Dios, ¿no? Y a veces podemos encontrar sabiduría en algunos aspectos de la vida en gente que uno diría, bueno, pero quizás no es el pastor, quizás no es un líder de la iglesia, pero puede haber sabiduría en ellos, y otro día podemos hablar acerca de la sabiduría en la Biblia y vamos a ver que ha habido, que la mayoría de la sabiduría o muchos de los sabios de la Biblia vienen de zonas que no son propias de Israel, sino de naciones extranjeras, ¿no? Como hablando del caso de los amigos de Job, por ejemplo, del mismo Job, ¿no? Pero bueno, esto es un tema adicional para ir hablando. Bien, creo que ya estamos, si no hay más preguntas, creo que es un tema que ya lo hemos redondeado. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿no? Esa reverencia, ese respeto, Dios espera que eso lo traduzcas en acciones concretas y que esto va a traer a través de la lectura de la palabra y escuchar la voz del Espíritu y buscar consejo, pueda haber en tu vida buenas decisiones que van a traer seguramente consecuencias tremendas para tu vida. ¿Qué le dirías vos, Esteban, a los jóvenes, a las jovencitas que están del otro lado de nuestra pantalla como último pensamiento o tips? El desarrollar, creo que muchas veces decimos, y si yo no sé si tengo temor de Dios, no sé si tengo esta reverencia, no sé si tengo este deseo de agradar a Dios. Lo más importante, creo, eso nace de una vida de intimidad con Dios, ¿no? No puedes admirar a alguien que no conoces, o sea, no puedes admirar a alguien con quien no pasas tiempo, con quien no sabes nada. Y creo que el desarrollar una vida de cercanía, relación e intimidad con Dios es lo que por sobre todo va a desarrollar en el corazón de cada uno esa reverencia, esa admiración, ese respeto, ese amor y deseo de agradar a Dios y de hacer todo y vivir cada día y cada acción para agradar a Dios. Así que creo que lo más importante sería esto, la lectura, pero que todo eso te lleve siempre y nazca de una relación de intimidad con Dios, de pasar tiempo con Dios, de disfrutar el tiempo con Dios, de ser sincero en la presencia de Dios, de estar completamente abierto y desnudo en la presencia de Dios, ¿no? O sea, completamente sin caretas, sin ningún velo, sin nada, completamente abierto en la presencia de Dios. Y eso, creo que ese sería el consejo más importante. Una vida de intimidad con Dios es de donde nace todo, ¿no? Amén, muy bien, muy bueno. Gracias, Esteban, por estar aquí con nosotros. Y bueno, amigo, amiga, te esperamos el próximo jueves a las 18 horas con este ciclo. ¿Sabías qué? Conceptos poderosos para tu vida. Nos vemos.